Ya. Baby, cómo se escribe, baby, cómo se nombra detrás de cada letra. Un guacho con su historia. Yo no crecí con los años, crecí con los daños. Haciendo frases en mi calle, busca trayectoria. Tenemos a mi hermano que no están ahora. Barrio La Z es paraíso entre pistolas. Resistencia donde están reprimidos por tu fake gobierno que nos ahogan. Después somos culpables a causa de usar gorra. Dentro de un barrio se encuentran miles de historias. Algunos sin trabajo, otros con más llanto y poca memoria. La lucha nunca es perdedora. Entrando en los pasillos para mí no fue sencillo. Quería sacar brillo y escribí estribillo, lo escribí yo. Ahora como soy rapero se lo hago más sencillo. Termino con un freestyle porque soy un buen artista. Espero que les guste, David está en la pista. Me están filmando con la cámara, camarada, está la vista. Vino el rapero de Romencita. Así termino y lo termino. Estamos con el psicoanalista de YouTube, lo digo. Así lo dejo, entonces improviso en vivo. Qué lindo te hace mate, así fue tan divertido. La verdad que si eso no es asociación libre, yo no sé qué es asociación libre, ¿no? Siempre me interesó el arte del freestyleo. Yo no lo sé hacer, pero me gustaría empezar a entrevistar gente que lo hace porque me parece que está zarpado. Bueno, en fin. ¿Cuánta gente, loco? Muchas gracias a la UNR por disponer del espacio, a los chicos de Pulsión por la invitación y a todos ustedes por estar acá. La verdad es increíble. Me parece que es muy común que al estar llegando al final de la carrera o cuando uno se recibe, tener la sensación de no estar listo para ejercer, ¿no? Ya veo muchas cabezas moviéndose, sí. Entonces, yo todo esto, digamos, lo pienso un poco para meter un poquito de teoría psicoanalítica con un concepto que es el concepto del nombre del padre. ¿Quiénes estudiaron el nombre del padre de psicoanálisis? ¿Un poquito? Supongo que distintas personas lo entenderán distinto. Yo les digo cómo lo entiendo yo. El nombre del padre en la obra de Lacan tiene que ver con el significante que marca la castración, la falla en el gran otro. ¿No? Es el momento en el cual se inscribe en el psiquismo que el gran otro está fallado, que está castrado. En el Edipo Lacan lo pone en ese momento del segundo tiempo, sobre todo el segundo o tercer tiempo, que es cuando el niño, digamos, esta función del gran otro encarnada en la madre o en quien sea que ocupe ese rol, en un principio quiere ajustarse a lo que piensa que desea la madre porque desea ser deseado por la madre, ¿no? Hasta ahí supongo que les resonará de los tres tiempos del Edipo, metáfora paterna. El niño dice, este ser omnipotente, perfecto, que es el gran otro, que en este caso está encarnado en la madre, yo quiero ser deseado por él, quiero su deseo ser deseado por él. Y dice, pero este se ausenta, en un momento no está. Cuando no está debe ser porque desea otra cosa que no soy yo. Entonces, el niño supone qué puede ser aquello que desea la madre e intenta convertirse en aquello para capturar el deseo de la madre. Pero en el segundo tiempo se da cuenta de una cosa, se da cuenta que no solo hay otro objeto que la madre desea, sino que ese objeto la madre no lo tiene, sino que es un objeto que tiene otro que no es la madre. Es decir, que a la madre le falta. En ese sentido es que se introduce como en esa operación psíquica la castración del gran otro. ¿Me vienen siguiendo más o menos por ahí? Bien. Es decir, se inscribe no solo como algo distinto del niño que desea la madre, sino que es algo que le falta a ella.
ella depende de otro para que se lo dé eso que ella desea. ¿Por qué es importante eso? Porque marca una falla en esta función que es la del gran otro, que dice, ok, este ser que yo pensaba que era la autoridad suprema, está fallada. No es omnipotente. De hecho, depende de otro ser. ¿Por qué es importante que se inscriba esto, no? En general se ve mucho en varios ámbitos, pero se ve sobre todo en la autoridad, en la relación con la autoridad. Se ve, suponete, en el respeto exacerbado por la autoridad, pero también se ve cuando uno tiene que ocupar el lugar de la autoridad. ¿Cómo se pone en juego esta función del nombre del Padre? No es casualidad que tantas psicosis se desencadenen en el momento en el cual uno tiene que ocupar el lugar de autoridad. Muchas psicosis se desencadenan en el momento de la paternidad. Muchas psicosis se desencadenan, como le pasó a Schreber, cuando uno alcanza un lugar de autoridad. Cuando Schreber es designado presidente del Superior Tribunal de Dresde, la lectura que hace Lacan, porque Freud se pregunta, dice, ¿por qué le pasó en ese momento? No lo sabe explicar bien. Lacan dice, es porque ahí se convirtió en la autoridad, no había nadie a quien él respondiese, él se tuvo que poner en juego la función del nombre del Padre, pero no estaba inscripta en su psiquismo, y por lo tanto surgen las alucinaciones y los fenómenos positivos como modo de compensar la falta de esa función. ¿Sí? No nos vamos a meter con eso, pero más o menos eso es lo que habla Lacan. También el nombre del Padre muchas veces se pone en muchos ámbitos de la vida, digamos. También en el sexo, digamos, yo conozco casos. Tengo un caso en mente donde se desencadenó la psicosis después de la primera vez, del debut sexual de la persona. Entonces, es como una función psíquica que tiene su importancia. ¿Cómo entra en juego a la hora de ejercer? En relación a esto que estamos hablando de la autoridad. Cuando ustedes terminan, cuando les dan el título que dice que son psicólogos, psicoanalistas, lo que quieran ser, entonces ahí empiezan a tener que ocupar, tienen que dejar de ocupar el lugar de estudiantes, de aquellas personas que no son autoridades, para empezar a ocupar el lugar de analistas. ¿Qué es la autoridad? Y ahí surge esta sensación de no estoy listo, yo no soy la autoridad, ¿no? Aparece un conflicto en aparecer en ese lugar de autoridad. Y yo veo a grandes rasgos, digamos, cuando está bloqueado algo de esta función del nombre del Padre, dos síntomas de esto, seguramente hay más, pero yo veo dos a grandes rasgos, o por lo menos que pensé para hablar hoy, que es por un lado el no permitirse ocupar ese lugar de autoridad, que es la gente que suele decir, mira, yo no me siento listo para atender, prefiero hacer un posgrado, hacer una maestría, seguir estudiando, seguir formándome para que en algún momento en el futuro me sienta listo para poder ejercer este lugar. Me parece que ahí está bueno distinguir cuándo es neurótico y cuándo no es neurótico, porque autorizarse a sí mismo, digamos, también tiene un lugar en la realidad de cuánto sabes posta, ¿no? Un cirujano es necesario que sepa algunas cosas mínimas para poder atender posta, ejercer, cortar posta, ¿no? Porque si no sabe, evidentemente hay un riesgo muy grande. En psicoanálisis pasa igual, quizás con menos riesgo que un cirujano, pero hay también un mínimo de saber que uno, o de conocimiento que uno tiene que tener, pero me parece que en la mayoría de los casos cae dentro de lo que es la sensación de no saber neurótica. Es decir, esta de decir, no me siento autorizado para ejercer, para autorizarme, para ser la autoridad dentro del espacio analítico, ¿no? Dentro del espacio analítico, el analista funciona un poco como autoridad. Más allá de que no digo que hay que fomentar ese lugar de autoridad como analista, pero dentro de ese encuadre es como natural. Medio que se da así. Y me parece que
esta situación que les estoy describiendo entonces de la persona que pospone para el futuro el ejercer y se focaliza en seguir formándose, es la posición del eterno estudiante, ¿no? Que es bastante difundida. No me parece para nada mal, aliento a todos, digamos, a mí mismo, a todos, que uno siga formándose, siga estudiando, pero está bueno ver desde qué lugar lo hace. Por otro lado, otro síntoma de cuando esta función del nombre del Padre no está funcionando libremente, digamos que está bloqueada, es ocupar la posición de autoridad, pero casi como embajador del saber perfecto del otro, es decir, no asumiendo que la autoridad puede estar castrada, sino como diciendo, la autoridad no puede estar castrada, yo voy a ser la autoridad, pero no se puede castrar, no hay falla, entonces no pueden aceptar que están equivocados, no ceden nunca, etc. Pero digamos, para dar un ejemplo de que es re común caer en ese lugar del saber perfecto. Y me parece que uno lo ve en analistas, lo ve en profesores, lo ve en cualquiera. Ese es el otro síntoma para mí de esta cuestión de que no esté asumido que el otro puede estar castrado. ¿Bien? Una buena posición, me parece, más allá de que diciendo esto no es que voy a solucionar nada, digamos, pero me parece que está bueno marcarlo como para que sepan que existe esta dinámica, para los que no lo saben, es decir, bueno, nadie tiene la posta, pero eso no significa que no pueda aprender de ciertas personas, más allá de que no tenga la posta. Y yo puedo hacer este aporte, más allá de que me puedo equivocar en lo que estoy haciendo o en parte de lo que estoy haciendo, que es re distinto. Entonces me parece que, por ejemplo, a la hora de formarse, uno puede caer en dos posiciones, ¿no? Formarse como intentando llenar la grieta del no saber, como decir, hay un saber acabado en algún lado y en algún momento lo voy a poder conquistar para mí y ahí me voy a sentir autorizado para poder ejercer, cosa que es posponerlo hacia el infinito. Y además uno no suele disfrutar de eso. De hecho, a mí me pasaba cuando yo estudiaba música, a mí siempre me gustó el rock. Y me acuerdo cuando empecé a estudiar, me sentí discriminado por la gente que estudiaba conmigo que le gustaba jazz, suponete. Era más, viste, como medio snob. Y entonces yo decía, uy, tendría que aprender jazz. Y me forcé a mí mismo a intentar aprender jazz, aprendí un toque, pero no lo podía sostener por mucho tiempo, porque no estaba impulsado por mi deseo posta, estaba impulsado por yo tratar de cubrir la grieta de no saber que me había generado ese encuentro. Y me parece que muchos caemos en eso, como no impulsados por nuestro deseo de qué es lo que realmente nos interesa estudiar, sino como decir, bueno, yo tendría que saber esto. Tendría que saber Lacan, tendría que saber tal cosa. Capaz les interesa otra cosa, capaz Lacan queda para más adelante, no sé. Pero en general ese tipo de impulso no suele ser muy continuado. No puede ser muy continuado porque no está impulsado por algo genuino. Está impulsado por una necesidad de cerrar una grieta. Por otro lado, uno puede tener una posición más de explorador, de decir, uy, qué interesante este tema, ¿qué hay acá? ¿Hasta dónde lleva? Y no hay un fin preestablecido de lo que uno está estudiando, no es que dice, bueno, quiero llegar a saber esto, bueno. Sino que es más como el placer de la investigación, ¿no? Y me parece que eso suele ser más continuado y uno lo disfruta más. Como tu ejemplo. Vos no sabías a dónde ibas a llegar con el canal, no había un fin así, sino que el proceso voy a empezar con esto, que es lo que tengo acá y me interesa y no te esperabas llegar acá por el... Exactamente, por eso, o sea, digamos, es una posición medio incómoda como ponerme como ejemplo de algo que está bueno, pero digamos, vamos a tomarlo. Digamos, yo lo pude hacer también porque a mí me gustaba el psicoanálisis posta. Me gustaba Freud posta, me gusta Lacan posta, menos que Freud, pero me gusta igual.
Entonces lo disfruté. ¿No? Lo podía hacer. Si yo hubiera dicho, no sé, si a mí me gustaba psicología cognitiva, pero yo decía, la verdad que garpa el psicoanálisis, yo debería hacer videos resumiendo psicoanálisis, yo creo que lo hubiera podido sostener muy poco tiempo. Entonces ese punto me parece re importante. ¿Cómo van resonando con esto, más o menos? Bien, me gusta esa respuesta. Sí, a mí lo que me hace pensar también es en la búsqueda de ese deseo, la importancia de un espacio de terapia propio. ¿En qué lo pensabas? En eso de no solamente nosotros como próximos psicólogos tener como previo un análisis que nos dé un sustento en nuestro trabajo, sino esto en la búsqueda del deseo, ya sea para este caso o para el deseo en general de la vida. Totalmente. Como personas, más allá de profesionales. Claro, como personas además de profesionales. Total, o sea, un análisis bien transitado seguramente lleve a estos puntos, ¿no? Sí, tener la postura esa del explorador te ayuda a no ser como el psicólogo que pusimos de ejemplo en la lista que estaba cerrado en... Cerradísimo. Imagínate. Sí, para conocer también estos espacios propios que uno, si no tiene un análisis, no sé, el hecho de no poder castrarse, uno no te va a levantar un día y decir, ay, me recuesta castrarme. Sí. No, obvio, y además muchas veces uno no se da cuenta. Claro, por eso. O hay ámbitos en los cuales se deja castrar más fácilmente que en otros donde tiene una identificación narcisista más arraigada y en ese punto no se deja criticar. Sí, más allá que después lo profesional no tiene que tener un espacio de supervisión o de ideal para poder trabajar estas cuestiones. En lo personal me parece como re importante el trabajo analítico. Total, y eso que nombrás de la supervisión también, porque todos caemos, o sea, digamos, más allá de que a mí me salió a hacer algo de esto con el canal, caigo en eso todo el tiempo. Yo miro mis videos viejos y digo, uy, eso es un papelón. Pero bueno, en ese momento era así, era lo que podía hacer y sirvió. Y miro cosas que hice con pacientes y también he caído en el lugar de, por ejemplo, yo tenía un paciente que venía como abandonando varias terapias, psicoanálisis, también otro tipo de terapias, psiquiatras, etc. Y me buscó por el canal, digamos, le gustó, me contactó y me decía, yo siento que vos me vas a poder sacar, ¿viste? O bueno, qué sé yo, cosas así, y que uno se la cree posta, o sea, y como que dice, sí, yo voy a ser el que lo pueda sacar y... Imagínense cómo terminó ese análisis, como el orto. Pero bueno, así fue. Uno cae, digamos, y lo va aprendiendo a las malas, porque a veces uno solo aprende a las malas. Por eso digo, en este caso yo les estoy advirtiendo de algunas trampas en las cuales uno puede caer. Por ejemplo, posponer hacia el futuro el autorizarse y pensar que en algún momento va a sentirse que no tiene grietas en su saber como para poder ejercer. Y yo les estoy diciendo, mira, no creo que eso vaya a suceder. Eso no quiere decir que eso mañana los habilite a ejercer y que se haya solucionado el problema, pero por lo menos están... Sí. Además de que no depende de la cantidad de años de experiencia que se tenga, porque este tipo tenía 25 años de experiencia, pero una escucha cerradísima. Exactamente, la edad y los años de experiencia no garantizan que uno sea buen profesional, mal profesional, que haya... Obviamente alguien de 20 años, uno sospecha que no tiene un camino completamente transitado, pero no es garantía que alguien de 50 años sí lo tenga. Tampoco. El camino hecho sea mejor que otro. Exacto, eso también, no es lineal, cada uno tiene su aporte. A la hora de atender, justamente, uno puede tomar el lugar de ocupar el lugar del saber, lo cual deja el saber en un lugar cristalizado, estancado, donde no puede aparecer nada nuevo. O puede tomar el lugar del investigador, que a mí es la posición que más me sirve, que es, ok, yo obviamente, a ver,
Yo sé que la mayoría de la gente capaz no habla así, ¿no? Pero ¿quiénes de acá les gustaría, no sé, escribir un libro, suponete? Bien, bastantes, me gusta que lo admitan. Y seguramente hay otros que capaz ni lo admiten, pero que también lo quieren. Yo también quería escribir, yo también quiero escribir, estoy empezando a escribir. Quería escribir antes de tener algo que escribir, ¿no? Y me parece que es útil saber que va a llegar y no pensar que tiene que pasar ahora, ¿no? Yo cuando empecé a atender, había una parte de mí, obviamente, quizás como un escudo narcisista y que quizás tiene una función positiva también, el pensar tipo la tengo re clara o qué sé yo, después te das cuenta que no. Quizás en un primer momento está bueno también tener esa noción errada porque te permite afrontar esa situación. Pero también está bueno tener, como yo siempre tenía en la parte de atrás de mi cabeza, esta idea de qué capo voy a hacer a los 50 y pico. ¿Me entendés? Entonces, es como que digo, esto me va a servir para llegar ahí. Y todo lo veo como un paso, ¿viste? Como un pequeño paso, entonces no me da miedo equivocarme porque si me equivoco, me ayuda a aprender. Entonces le redoy lugar al error hasta donde sé. Seguramente tengo puntos ciegos un montón. Pero digamos, es la posición de investigador de decir, la verdad no tengo ni idea qué está pasando en este caso. Pero qué bueno que voy a aprender porque tengo este caso. ¿Entendés? Entonces es una posición que te relaja un montón, que genuinamente permite que aparezcan cosas nuevas en el análisis y es como de descubrimiento. Después, qué sé yo, uno alterna, porque no es que yo solo estoy diciendo, yo ya tengo cosas que repienso, ¿entendés? Los que vinieron a mi charla de hace unas semanas, yo les compartí tipo cosas muy precisas de cómo leo los síntomas, cómo leo las manifestaciones del inconsciente. ¿Quiénes vinieron acá de la charla? Sí, yo les recuerdo. Ven ahí. Parecía que tenía todo bastante pensado. Sí, ¿o no? Como que lo puse de una forma muy esquemática, un poco, como para decir que ¿viste? Daba la impresión que yo dijera, bueno, esto es así. Cuando el paciente dice esto, es esto. Que obviamente le doy lugar que no, pero digamos, hay cosas que pienso también. O sea, que uno va alternando la posición de pensar que sabe con la posición de pensar que no sabe. Y también eso, suponete, hablaba con mi analista y le decía, ¿no te pasa que hay veces que sentís que la tenés re clara, que estás entendiendo todo y hay otras que sentís que no estás entendiendo nada? Y dice, sí, total. Y ni siquiera es que el paciente justo habló complicado de esa vez o que no se entendió, sino que me pasa tipo de un día entero donde vienen varios pacientes y no entendí nada en todo el día y digo, claramente soy yo el que no está entendiendo nada, porque no puede ser. La teoría, ayuda mucho, pero a veces también se convierte en un estorbo. ¿En qué sentirías que se convierte en un estorbo? Tratar de encajar en lo que alguien dice en una estructura no ayuda. Tal cual. Lo cierra también. ¿Y qué ventajas tiene la teoría? Y se puede partir de ahí. Está bueno, ¿no? O sea, tenés una referencia, pero está bueno no casarse con esa referencia. Entonces es un poco lo que estamos diciendo. ¿Se puede aprender de Freud o de los profesores que tengan en la facultad? ¿Quiere decir que eso es toda la verdad? No. Entonces está bueno partir de un lugar y decir, la verdad, esta idea a mí me copa, la veo. Acá no aplica. Darse cuenta que no aplica. No pensar que porque no aplique descarta todo lo otro. Seguramente algunas cosas sí las descarta, pero otras no. Y me parece que es un abordaje científico, digamos, de la materia, de la carrera. Permitirse genuinamente... ¿Qué hora tenemos? ¿Todo bien?
7:30, perfecto. Permitirse genuinamente ir avanzando el conocimiento del psicoanálisis. ¿Qué herramientas tiene un analista si no es la parte teórica? Digamos, para que la transferencia se pueda dar y, digamos, el paciente que quiera, digamos, seguir con ese analista y por ahí no recurrir a otro. A ver, está interesante la pregunta. ¿Qué? Sí, más fuerte. ¿Qué herramientas tiene el analista para brindarle al paciente esa transferencia y que por ahí, si no es la parte teórica, que el paciente no quiera recurrir a otro analista? Digo, partiendo de la pregunta de la compañera que hablaba de la parte teórica. Está perfecto. Pero digamos, ¿qué otra herramienta en qué sentido? O digamos, ¿en qué sentís que la teoría te da una herramienta para establecer la transferencia y eso? Y todos nos dicen que es un 50 y un 50, 50 teoría, 50 práctica, Ujú. experiencia, pero igualmente el caso que vos viste, el psicólogo ese tenía mucha experiencia y sin embargo no. Desde mi punto de vista, desde su punto de vista estaba bien lo que estaba haciendo. Pero bueno, no sé si termino, perdón que te hago preguntas, me encanta la pregunta, la estoy tratando de entender bien para poder contestarla. ¿Alguien entendió qué se refiere? Es como que acá nos dan mucha teoría, pero no te dan nada, una herramienta de cómo aplicarla. Claro, No sé, capaz bueno. sabes todo y te encontrás con un paciente y no sabes qué empezar a analizar, qué decir. Exactamente, bueno, de eso se trató la charla que di acá hace unas semanas. Estaba tratando de ir lo más concretamente tipo a los dichos del paciente específicos para ver cómo se podría leer desde la teoría psicoanalítica. O cómo la leo yo, cómo me sirve a mí. Y desde esa lectura, cómo intervenir. Eso me parece que en psicoanálisis no se hace. Y para mí, porque el psicoanálisis, de alguna manera, sufre de este tema que estamos hablando. Por alguna razón, en psicoanálisis está mal visto decir las cosas de la forma más concreta posible. Como en cuanto tratás de bajarlo a tierra, medio que ya te empiezan a mirar mal, ¿no? Porque hay como una idea de que tiene que quedar como en una abstracción como muy general y muy poética y qué sé yo, que me parece que tiene su valor, pero no sé si nos sirve a un nivel práctico. La charla que yo di y lo que a mí me gustaría continuar avanzando en mi propia producción teórica tiene que ver con cerrar esa ansia, ese gap que hay entre la teoría abstracta y súper generalizada y la práctica concreta. Señor. Desde tu práctica, si estamos diciendo que no se soluciona y que no se arregla algo, ¿qué es lo que se hace en un análisis o para qué serviría desde tu práctica? Está buena la pregunta. Obviamente es amplia, ¿no? Pero suponete. Yo dije que el tema de arreglar, de solucionar, suele estar más asociado a lo yoico, ¿no? A la intención yoica, a la intención de la conciencia en algún punto, porque cuando la persona va a análisis, una parte de esa persona viene a decir, estoy sufriendo por esto, necesito que me lo arregles, necesito que me lo saques. Pero yo leo, eso que te hace sufrir en realidad es una expresión de un deseo. Entonces, y viste que dicho tan básico, que obviamente hay un montón de grises, pero dicho tan básico no choca, ¿no? Pero sin embargo es así, o por lo menos yo lo pienso así. Perdón, paréntesis. Entonces, dado esa división del sujeto, donde yo leo que es un sujeto dividido, que por un lado quiere la conciencia, el yo quiere eliminar lo que viene del inconsciente y por otro lado el inconsciente busca hacerse lugar. Por eso Lacan decía que el psicoanálisis tiene algo de estafa, porque uno estafa al yo del sujeto que viene a buscar una solución para eso y uno en realidad viene a darle lugar al problema. Que no es un problema, es un problema para el yo en un principio. A medida que avanza el análisis, si estamos en lo cierto, el sujeto cambia de posición, se empieza a apropiar de aquello que repetía sin saberlo, sin su voluntad consciente, empieza a asumir
la parte de él que viene ahí y lo empieza a disfrutar también. Entonces no solucionamos, digamos, desde lo que el yo demanda. Pero obviamente es una solución, o sea, tiene un final feliz en... Sí. ¿Podríamos decir que se cura entonces? Para mí sí. Viste que decir hay ciertas palabras que, no sé, pueden significar un montón de cosas. Para mí sí, o sea, a ver, hay un fin, hay un éxito del análisis. Si no hubiese, no tendría sentido hacerlo. Para mí. Pero que el éxito no es lo mismo que estar feliz todo el tiempo. No, bueno, claro, o sea, eso es un punto también, como aceptar que no existe eso. Claro. Eso también tiene que ver con ciertas ilusiones que uno tiene. Ya terminamos, ya nos vamos. También asumir... se hacen duelos, ¿viste? En un análisis, varios. Uno de ellos puede ser ese. A mí lo que me pasó, sin querer ser referencial del todo, que yo hice análisis muchos años, me dieron el alta, estuve muchos años sin análisis, volví, y así, como poder tomarlo como un espacio que no es algo que empieza, termina y capaz no necesitas volver más, capaz sí. Y tal cual, porque si no queda la ilusión también de que cuando terminaste el análisis no tenés más problemas nunca más en tu vida. Exacto, tal cual. ¿Es necesario tener un problema para analizarse? Qué buena pregunta, querido Paul. Es amigo, es un amigo. Yo pienso que sí. Yo pienso que si no tenés la motivación de un tema que te esté haciendo ruido, no hay análisis. ¿Existen personas sin problemas? No existen personas sin problemas, pero no sé si esos problemas son lo suficientemente fuertes en el momento para llevarte el análisis o no sé. Tengo una pregunta ahora que nombras esto del Skype, porque capaz parece una pavada, pero yo creo que a mí como estudiante lo veo tanto que me inquieta el hecho de la relación paciente y analista tan mediatizada por WhatsApp, Twitter, Instagram, hasta el punto de que se contesten tweets, de que se tengan en Instagram y de que se encuentren en el boliche. Digo, ¿hasta qué punto esa relación... Me encantó esa. Nunca me pasó, por suerte. Es verdad, yo me parece eso de que se manda en WhatsApp un sábado a las 3 de la mañana, o sea, ¿hasta qué punto es correcto? ¿Hasta qué, o sea, hay un límite en eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque ahora todo está mediatizado por las redes sociales. Está re buena esa pregunta. Y voy a decir, no, para esta herramienta del Skype que uno, bueno, está a distancia, bueno, pero ¿qué pasa con esta red que no tiene todo el tiempo presente acá? ¿Y por qué esa necesidad de tener al analista todo el tiempo ahí? Está buenísima esa pregunta. Como vos marcás, a mí me parece que uno lo puede hacer igual. Por ejemplo, bueno, perdón, voy a empezar respondiendo. Me parece que es muy difícil hoy en día que no esté atravesado por estas herramientas, como vos bien marcás. Yo tenía un amigo que le hacía a los pacientes que se contacten con él por medio de carta. Real. Pero ni sé si lo hacía por una cuestión de distancia, lo hacía porque a él le parecía poético. Y en algún punto me parecía que estaba bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero me parece que es muy difícil que no suceda esto del WhatsApp, que es tan inmediato. A mí me pasa, por ejemplo, que a mí me agregan a Instagram, digamos, personas, y muchas veces acepto, sí, porque digo, bueno, son fans, me copa. Y después me doy cuenta que después se convierten en mis pacientes y ya los tengo. Y entonces, ¿qué subo? Ahí hice la lista de amigos cercanos. Bueno, donde pongo a mis pacientes. No. Solo, ¿viste? No. Me parece que ahí justamente el avance tecnológico y
y de distintos tipos de varias cosas que están pasando. Vivimos en una época que es increíble, ¿no les parece? ¿No es una de las épocas más increíbles de la historia de la humanidad? Para mí, yo soy muy positivo, Para mí es una de las épocas más increíbles de la historia de la humanidad. Pero bueno, más allá, otro tema. En fin, volviendo a tu pregunta, que es tan buena. Me parece que el límite ahí es, uno se tiene que dar cuenta. Vos nombrás mensajes de WhatsApp a las 3 de la mañana, yo no sé, ¿viste? En principio suena raro. Quizás es una emergencia y la paciente, no sé, el paciente es una crisis y vos estás ahí, pero si estás chamullando, no sé, ¿me entendés? Pero incluso en las crisis es válido esto de estar tipo análisis vía WhatsApp. Y ahí supongo que lo tenés que evaluar como analista, vos sabrás. No sé si hay una regla, ¿viste? A mí no me gusta la distancia excesiva. Como verán, mi estilo es bastante distendido. Y lo mismo es con mis pacientes. Tomamos mate, yo le comparto mate. A veces les digo, che, ¿te copa ir al balcón? Vamos a mi balcón y tomamos mate ahí mientras hacemos la sesión. Entonces soy bastante distendido. Cuando hablamos por WhatsApp es buena onda. Tampoco me pongo a charlar de nada, pero digamos, no es súper formal, tipo hiper distante. Y ese es mi estilo. ¿Por qué es mi estilo? También es mi estilo porque no me sentiría cómodo haciendo otra cosa. Sentiría que no soy yo. Entonces, me parece que es algo que cada uno lo puede regular. Yo creo que a grandes rasgos te das cuenta cuando te está yendo a la mierda o no. O puede ser que hay gente que no se dé cuenta, digamos. Yo me doy cuenta, creo. Y parte de la confianza también, ¿no? De la persona, de pensar que puede contar con vos, de repente tiene un mambo y dice, bueno, el chabón no se va a venir ahora, pero si llega a ver el mensaje a las 3 de la mañana capaz que me tranquiliza y ahí es parte de tu transferencia también. Totalmente, y me haces pensar, tengo cantidades de pacientes que la tendencia, me parece, de los analistas que yo conozco o que me cuentan, tiende no a ser tan pegados, sino tiende a ser como excesivamente distante. Me parece que es más la tendencia en psicoanálisis. Y varios, por ejemplo, tenía un paciente que decía, el otro día me sentí tentado de mandarte tal cosa que se me ocurrió, pero no me quería sobrepasar y qué sé yo. Y para los que estuvieron en la charla, yo esas cosas las leo como que está bueno que lo haga. Como sobrepasarse de qué. Capaz uno puede leer, bueno, de un límite objetivo, de cierta... Pero yo también leía por cosas de su análisis que tiene que ver con pasarse de la raya en faltarme el respeto a mí como analista. Y ahí de vuelta en la posición de castrado. Es como su forma también de castrarme a mí, de no tenerme tanto respeto, de permitirse cierta cercanía, ¿viste? A veces se expresa de esa forma. Pero bueno, uno lo tiene que ir midiendo. Por ejemplo, yo tengo también analizantes que alguna vez me han mandado, no sé, bueno, buenísimo, tal cosa, qué sé yo, nos vemos el lunes, besito con corazón. Y yo no sé qué significa eso, ¿viste? Pero tomando en cuenta el amor de transferencia, tengo mis dudas, ¿viste? Entonces... Bueno, a mí me pasó una vez que había soñado con mi analista, que era una situación medio que estábamos por chapar y qué sé yo. Pero no lo podía hablar y pospuse como 3 veces la sesión y que no quería venir a hablar a mis amigas. Y después vine, le dije, nos cagamos de risa. ¿Chaparon? No. No, pero a partir de eso surgieron cosas re interesantes y hoy en día si las sesiones se ponen como media así, como que dice, no, ¿te acordás cuando soñaste eso? Y como que de ahí como que empieza como más confianza y surge otra cosa que capaz. Que además es muy común que suceda eso en un análisis. Y la cantidad de mensajes que me llegan a Asociación Libre que dicen, me pasó esto con mi analista y no sé qué hacer. Y siempre mi consejo es, bueno, está bueno hablarlo en análisis. Traerlo, es parte del análisis, es una parte fundamental del análisis. Y si no lo hablas en análisis, entonces estás silenciando una parte de lo que te pasa en la transferencia con tu analista. Más fácil decirlo que hacerlo, pero sucede, digamos. Y por lo tanto estás fallando la regla fundamental, que es la regla de la asociación libre de lo que te pasa. Con el ejemplo que dabas de esto de la vía WhatsApp y de no evitar
hablar, sino no tener el contacto cara a cara, ¿crees que pueda facilitar la asociación libre? Buena pregunta. Mira, con esta chica en particular no sé si hay mucha diferencia, pero sí escuché de un caso donde el tipo era tan, voy a decir reprimido, digamos inhibido, tenía una inhibición tal que solo aceptó hacer análisis, no conmigo, con otro colega, vía mail. Y en ese caso, era la única forma que él tenía de hacer análisis, porque no se bancaba el cara a cara. Quizás, no sé cómo siguió ese caso, pero digamos, quizás si eso evoluciona puede llegar al cara a cara, pero a veces está bueno, ¿viste? No sé cómo. A veces me han preguntado si se puede analizar por chat. Yo no sé, yo nunca lo hice, no creo. No creo, de verdad. O por lo menos no es el medio ideal. Que cara a cara tiene una connotación importante, digamos. Después de todo, hablamos todo el tiempo de esto que a través de Instagram o de Twitter uno muestra todo el tiempo como algo que no es casi. Y esta idea de evitar el cara a cara, ¿qué connotación tiene? Fuck. También. Bien. Total. Igualmente, a mí me parece que también uno puede mostrar algo que es en las redes. Para mí, el mostrar no siempre implica mostrar lo que el otro quiere. A veces es mostrar lo que el otro no quiere, mostrar lo que es genuino propio. Cuando un artista hace algo, obviamente, seguramente hay una parte de él que intenta controlar esa imagen y dar una imagen específica, pero si uno es realmente genuino, pasa en las interacciones sociales regulares y pasa cuando uno publica algo, ¿viste? Es más, ¿nunca te pasó de publicar algo que dijiste, uy, me fue la mierda? ¿Nunca? Bueno, bien. Cuando tuiteas algo, ¿Cómo? cuando tuiteas algo, puede decir no. Ah, sí, Twitter. Te arrepentís, lo querés borrar. Y seguramente ahí tuiteaste algo que no era lo que estaba bien mostrar. ¿Entendés? Asociar siempre está bien o puede ser un ocultamiento en algún momento. Muy buena pregunta. Abro la pregunta. ¿Qué piensan? Vos decías en la charla el otro día que yo estoy pensando que mucho de lo que pasa en sección no tiene que ver con una sociedad pero ahí son defensas. Cuando... En pocos momentos por ahí estás haciendo verdaderamente. Total. Yo estoy de acuerdo con vos. Me parece que los momentos de asociación libre... ¿Cómo? Muy inteligente tu comentario. Soy coherente. Estoy de acuerdo. Me parece que son pocos los momentos donde uno realmente asocia libremente. Pero he tenido algunos casos, no son la mayoría, que tienen una gran facilidad para asociar libremente, pero que utilizan esa asociación libre como resistencia. Tengo pacientes que me ha pasado que las primeras veces que me pasaba era, yo decía, ¿qué hago? Porque empezamos a adentrarnos en un tema, suponete, decía, y eso me hace acordar a tal cosa, que estaba buenísima también, y empezaba a meterse ahí y decía, porque tal cosa, y estaba buenísima también, y yo digo, ¿pero qué hago? ¿Lo corto? ¿Trato de dirigirlo? ¿Lo dejo hablar porque está asociando libremente? Y tras la repetición, lo que dije, le digo, mirá, no sé qué hacer, le dije así, le digo, tu caso es muy particular porque después empecé a tener repetidos casos de estos, no muchos, pero hay. Le digo, vos tenés mucha facilidad para asociar, pero a veces siento que asociás tanto que no se ahonda en ningún tema particular y me pregunto si no estás asociando de una forma que es resistencial para no ahondar en ningún tema en particular, que creo que responde a la pregunta del camarógrafo. Que te lleve como a un pozo ciego o por lo menos a un punto ciego en el que esa asociación se pierde. La diluye entre tantas asociaciones. Sí, es la máscara que... Uh-huh. Eso está bueno porque uno va aprendiendo los distintos modos de resistencia que hay, ¿viste? No te puedo dejar de mirar, perdón. Sos muy parecido a Darío Z, versión de la buena. Perdón. Lo tenía que decir en algún momento. Pero... Una foto.
Digamos, sí, con respecto a la eficacia, porque la verdad es que hay un montón de gente que recurre a esas terapias alternativas y yo por lo menos escucho que les sirve porque es una terapia que va más al momento, porque digamos que el psicoanálisis siempre se tiende a extender en el tiempo. Entonces, si negamos la eficacia de esas terapias alternativas, no sé, diríamos, poniendo en el lugar de la omnipotencia del psicoanálisis como ese lugar de un saber de unos pocos y que casi anulando a la terapia, digamos, no hay una posibilidad de que sea algo paralelo, digamos, que exista el psicoanálisis y que si a la persona le sirve también pueda recurrir a esas terapias alternativas sin anular. Totalmente, estoy re de acuerdo. No está bueno pensar que el psicoanálisis es la única forma o que tiene todas las respuestas. Para mí se complementan también. Perdón, pero yo estoy metido en todo lo otro, hago meditación, leí hace muchísimos años, y lo que están hablando de psicología desde ahora de salir de la estructura, de la técnica y de escuchar, por ejemplo, para mí yo relaciona mucho la intuición que te puede decir a vos mismo, y seguir escuchando aunque tengas un pensamiento, como decía, hace que te dé confianza a la persona, porque le presta atención. Eso como meditar también, es la atención constante que, bueno, que puede servir, se complementa en ese sentido. Fíjense que él no estudió nada de psicoanálisis y viste que tiene algo que ver con la, no sé, la atención parejamente flotante, confiar en la asociación libre, etc. Porque si volvemos a los fenómenos clínicos van a ver que son comunes a todos los abordajes. Después la teoría que se hace sobre eso es distinto, pero me parece es muy importante volver a los fenómenos clínicos. Y total, yo siento que puede ser complementario, quizás con algunos no sea complementario y pueda chocar, pero seguro puede haber complementarios. Por ejemplo, el camarógrafo me venía contando que hace poco tuvo ¿cómo se llama? ¿Experiencia? Sí, ¿A qué te referís? la de la ayahuasca. Experiencia de ayahuasca, es un ritual. Hizo un ritual de ayahuasca donde se internó 2 días 2 días. con una bruja. Y las cosas que me contaba, sumamente reveladoras, subjetivamente. Analizables del psicoanálisis, veníamos charlando de eso. Yo le hice alguna lectura de algún tema que me resonó de lo que vio en su viaje. Si a mí viene él como analizante y me cuenta del viaje que hizo, lo tomo como material de análisis, se puede trabajar con eso, me parece. No necesariamente es contrario. ¿Bien? Sí, igual muchos psicoanalistas como que tienen críticas rotundas en relación, por ejemplo, al coaching ontológico, las constelaciones familiares, el uso de la sugestión que hacen muchas de estas terapias alternativas. Y porque muchas de esas teorías y formas de intervenir son re contrarias a cómo uno intervendría como psicoanálisis. Pero me parece siempre está bueno no censurar a la iniciativa del paciente, porque no sabes por qué va ahí. No sabes si el movimiento subjetivo que lo lleva a ir ahí va más allá de lo que va a pasar en esa técnica o si tiene que ver, suponete, chao, gracias por venir, o si tiene que ver con un desafío al analista, y eso está bueno también. Algo de la infidelidad con el analista, y eso está bueno también. No sabes. Viste, hay muchos niveles de análisis de lo que puede estar pasando ahí. Pero entiendo que hay puntos donde se choca, no es que todo vale, tipo es todo lo mismo. Pero a mí no me gusta la posición de decirle no vayas ahí, suponete. Sí, igual acá, por ejemplo, salió un comunicado en el momento del colegio de psicólogos como no aprobarle ese tipo de prácticas, porque muchos que son psicólogos también realizan ese tipo de prácticas dentro de sesiones, digamos, como psicólogos. Claro, entiendo. No son ortodoxos en su técnica, digamos. Y bueno, no lo sé. ¿Querés contar la experiencia de ayahuasca? Bien. ¿Qué hora tenemos? Ya estamos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Quieren alguna pregunta más? Terminamos. Me gusta que se hayan quedado tanto tiempo, la verdad les agradezco. Es re lindo charlar con ustedes así, me pongo cursi.
Última pregunta en 5, 4. ¿No te querés abrir una cátedra acá en las facultades? Me encanta. Me encantaría. Primero lo tengo que escribir. O sentar ciertas bases para empezar a investigar. Bien. Muchísimas gracias a todos por haber venido. La verdad, un lujo, la pasé increíble. Ojalá pueda volver. Gracias.